Muy buenos días a todos. Damos comienzo ya a esta segunda jornada del Encuentro Global de Parlamentarios de Sanidad organizado por Redacción Médica. La idea es que este espacio se convierta en un formato más reducido y modesto, eso sí, en una cámara parlamentaria donde debatir aquellos temas de calado de mayor trascendencia y conseguir mostrar una fotografía lo más nítida y plural posible de la sanidad española, algo especialmente útil teniendo en cuenta esas próximas elecciones que tendremos el año que viene. Para ello vamos a contar una vez más con un nutrido abanico de voces políticas que nos va a permitir abordar todos estos temas desde diversas perspectivas y puntos de vista. Algo que no sería posible sin el apoyo y el compromiso de los patrocinadores de este encuentro. Así que en nombre de todo el equipo de Redacción Médica queremos agradecer la labor de Aproafa, de Boehringer Ingelheim, de Chiesi, Gilead, Pfizer, Sanofi y CSL Vifor. Gracias también a todos los aquí presentes, a todos los que nos acompañan de forma presencial y también a los que lo hacen a través de la pantalla, en directo a través de YouTube y a través de esos tweets y publicaciones que iremos transmitiendo en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, bajo el hashtag parlamentarios13rm. Recordarles que hoy y mañana también seguiremos dando cuenta de las citas del evento en nuestro periódico, donde ya pueden leer algunas de las publicaciones. Nos metemos de lleno ya en esta segunda jornada y lo hacemos mirando al futuro, a esa innovación biomédica que tantos avances esperamos que traiga a las consultas. Lo difícil es saber cómo hacerlo, ¿no? Esa fórmula idónea para incorporar todos los hallazgos en farmacología, en tecnología sanitaria, como puede ser la nanomedicina o la medicina de precisión en nuestro sistema sanitario. Estamos deseando ya escuchar las propuestas que nos traen ambos ponentes, en este caso coordinados por mi compañero Juan Manuel Fernández, que es el jefe de Nacional de Redacción Médica. Juanma, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, como verán en el programa, esta mesa estaba planteada con Iránchu Fernández como una de las ponentes. Por cuestiones de última hora no ha podido ser así, por tanto, yo me encargaré de moderar la mesa y José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad, se encargará de ser ponente y le acompaña también Juan José Zaplana, que es portavoz del PP en las Cortes Valencianas y la Comisión de Sanidad. Bienvenidos a los dos. Y bien, como comentaba mi compañera Elena, pues es una mesa que va a versar sobre la innovación, que es un tema candente siempre de actualidad en el Sistema Nacional de Salud, básicamente porque le permite seguir avanzando. De ello vamos a hablar en esta mesa. Y bueno, para dar comienzo a ella, vamos a hacer con una pequeña primera intervención, en la que va a comenzar Juan José Zaplana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Mire, en primer lugar quiero agradecer a Redacción Médica y a todo su equipo, a José María, a Ricardo y a Elsa particularmente, su invitación y todas las facilidades que me han aportado para poder participar en este encuentro. En segundo lugar, saludar a José, a mi compañero de panel, que me consta que es un gran experto en la materia e intentaré no defraudar y estar a la altura de su experiencia y conocimiento. A Juan Manuel, a nuestro moderador, al que de antemano agradezco su segura e infinita flexibilidad con los tiempos para poder transmitirles a ustedes todas las reflexiones que me gustaría plantear en el día de hoy. Y aunque algunos de ustedes lo vean a posteriori o por redes sociales esta intervención, quiero especialmente agradecer a todos los que hoy nos ven a través de sus pantallas, especialmente a los abonados al Muérdago, que ayer pudimos compartir un ratito, y a los que hoy a las 9 y pico de un sábado de noviembre, pues con todo su interés por ver los grandes retos, transmitirles sobre todo las apasionantes que se abren en el mundo de la innovación biomédica, las nuevas tecnologías sanitarias y la medicina personalizada o de precisión. Argumentos en los que entraré en mi exposición, pero desde un punto de vista político. Porque seguro que muchos de los presentes o de los espectadores que van a seguir este encuentro son muchos más expertos en las técnicas, conocimientos o incluso experiencias en estas materias. Tengo aquí a mi compañero Rubén Moreno, que infinitamente mejor que yo lo hubiera hecho, porque Rubén es un crack en el ámbito político y además en el ámbito técnico también. Mi objetivo, humildemente, es intentar reflexionar sobre la necesidad de implementar políticas en este sentido y abordar los que creo que pueden ser retos en un futuro no tan lejano. Y para comenzar, me gustaría plantearles una pequeña reflexión. ¿Qué es la biomedicina y quién trabaja en ella? En un acercamiento básico, muy básico, al centro del conocimiento, a la universidad, podemos descubrir que la nota de corte para el acceso al grado en biomedicina en el último año, sobre una nota de 14, la tenemos en 13,6 en Sevilla, en 13,39 en Valencia, por poner algunos ejemplos. Es decir,
Muchos de nuestros mejores estudiantes en la actualidad están enfocando su formación y su futuro desarrollo profesional en este ámbito. Y es muy importante porque el 68% de los medicamentos que se desarrollan en el mundo son biotecnológicos y suponen en gran parte la solución para abordar el tratamiento de muchas enfermedades graves y también las denominadas raras. Hemos visto cómo este sector ha trabajado contrarreloj para ofrecer las únicas certezas frente al ataque de un virus que ha puesto en jaque a la humanidad. Primero, con la posibilidad de un diagnóstico. Segundo, con el tratamiento. Y tercero, y por fin, con la vacuna. Consiguiendo así proteger la vida de millones de personas y que ha sido una realidad gracias fundamentalmente a los avances en esta materia. Con lo cual, no es un tema que nos pille tan de lejos. España tiene 82 plantas de producción de medicamentos de uso humano. 82 no sé si a ustedes les parecerá mucho o poco, ya les digo yo que es mucho. Es mucho. Pero tenemos ante nosotros el gran reto de conectar el conocimiento y la experiencia que tenemos en el sector público con el sector privado. Tenemos un hub competitivo y resolutivo en nuestro territorio, pero se necesitan nuevas fórmulas de colaboración público-privada y nuevos clústeres de conocimiento aplicado en una apuesta decidida por la innovación y el desarrollo del I+D+I en este ámbito. Sin complejos, con mente abierta y lejos de discursos sectarios como los que se producen, y les pongo como ejemplo, mi propia comunidad autónoma. No sé si ustedes conocen, pero llega hasta el punto de haber sido nuestra comunidad condenadas en 2 ocasiones, una por sentencia en firme ya, por negar la vacuna de la COVID a los profesionales de la sanidad que estaban desarrollando su labor en el ámbito privado. Esto no es colaboración público-privada, esto no es una alianza con el sector privado, esto es sectarismo y esto no puede pasar, no debe volver a pasar. Y por otro lado, les decía en mi presentación que me gustaría discernir entre el concepto de medicina personalizada y de medicina de precisión, que a mi entender deben de ser totalmente complementarias. ¿Y qué significa este concepto en la aplicación práctica? Partiendo del concepto humanista de que la persona es distinta por el mero hecho de ser, tenemos ante nosotros el gran reto de entender que no todos los tratamientos y medicamentos actúan igual en todas las personas. Debemos abordar el reto de tratar a las personas en función de sus circunstancias individuales. Es complicado, pero entonces es donde se conjuga ese concepto de medicina personalizada. Porque cuando abordamos el concepto precisión, de lo que estamos hablando es de la capacidad de nuestro sistema sanitario de atender la enfermedad específica atendiendo a la base genética de cada una de las personas. El avance o la expansión de una enfermedad como el cáncer, el Alzheimer u otros problemas cardiovasculares, debemos de apostar por trabajarlas con la secuenciación del genoma humano y conectar ambos campos sanitarios no solo desde el ámbito de la investigación, sino también desde el ámbito de la atención clínica. La aportación de esta información genética va a favorecer la realización de pruebas diagnósticas mucho más exactas, los tratamientos mucho más certeros que podrían reducir los efectos secundarios de los mismos y combatir la recurrencia de enfermedades como el cáncer para poder evitar que se desarrollen más veces o incluso abordar las labores de prevención y la predisposición a tener cualquier tipo de enfermedad. La aplicación de esta medicina personalizada de precisión, lamentablemente, en la actualidad, y digo lamentablemente porque es una realidad, solo se reserva para aquellas personas que ya han agotado otras vías de tratamiento. Es el último escalón al que algunas personas, por desgracia, no llegan. Y la clave del futuro cercano pasa por la posibilidad de implementar políticas en esta materia que primero faciliten a nuestros profesionales un diagnóstico mucho más certero y segundo que acerquen a las personas a este nuevo modelo sanitario. Hoy a personas con el mismo tipo de cáncer se les pauta generalmente un mismo tipo de tratamiento, pero la realidad determina que las diferencias genéticas entre las personas afectan a la evolución de la enfermedad o a la aceptación del tratamiento de manera distinta. Por ejemplo, hay ocasiones donde con el mismo diagnóstico y las mismas dosis de medicación, unas personas la procesan de manera más lenta y otras más rápidamente en su organismo, simplemente
porque esos medicamentos están más tiempo en su torrente sanguíneo. Fíjense qué pequeña diferencia y cómo afecta al tratamiento de la enfermedad. Y aquí quiero romper una lanza por una fundación que está en el territorio de la Comunidad Valenciana, que es el Instituto Oncológico Valenciano, el IVO, no sé si ustedes lo conocen, pero es un centro que apuesta desde hace años por estos conceptos y que invierte en la sociedad un enorme nivel de capital humano y de recursos sanitarios para salvar vidas. Y que incomprensiblemente en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana, en los últimos años, en lugar de potenciar esa alianza que hablaba con el sector privado y poder compartir ese conocimiento y esa experiencia, lamentablemente hemos vivido una situación de boicot desde el gobierno autonómico, que es una cuestión que se debe corregir de inmediato. El desarrollo de la medicina personalizada de precisión es inevitable, pero va muy lento. Y debemos potenciarlo y facilitarlo. Los avances en esta materia son fundamentales para ofrecer soluciones a enfermedades como el cáncer, los desórdenes neurodegenerativos o incluso las enfermedades cardiovasculares. Fundamentalmente, que están muy presentes en una sociedad que tiende a envejecerse, pero que debe hacerlo con la máxima calidad de vida posible que podamos aportar. La herramienta básica que necesita esta medicina de precisión o esta medicina personalizada fundamentalmente es la nanotecnología y el desarrollo de nuevos fármacos y la rama en nanomedicina aplicada. ¿Y por qué el protagonismo en esta materia? Miren, el cambio de la escala molecular a la escala nanométrica tiene como último fin el potenciar y proteger la vida. ¿Y cómo es capaz de hacerlo? El poder aplicar toda esta tecnología a tratamientos favorece la actuación directa sobre los tejidos y las células afectadas con dosis mucho más pequeñas, reduciendo la toxicidad de esos medicamentos y los efectos secundarios y hace que las terapias sean mucho más biocompatibles. Por otro lado, es fundamental apostar por el desarrollo de vacunas mucho más efectivas y medicamentos y pruebas diagnósticas más sensibles y menos invasivas, porque presentan numerosas ventajas sobre los problemas derivados de otros tipos de tratamiento, como pueden ser las excreciones renales o las degradaciones hepáticas. Menos dosis son menos problemas y más directo es mejor tratamiento. Estos son los dos conceptos por los que deberíamos de apostar. Y en este punto quiero compartirles tres grandes retos que a los que he planteado humildemente durante la presentación, veo que son fundamentales para abordar este presente y futuro que están muy cercanos. Fundamentalmente dentro del ámbito de la Unión Europea y abordando la oportunidad de la presidencia de España de la Comisión. Y miren, son tres básicos: el acceso y la evaluación a este tipo de medicamentos, la regulación europea y su aplicación al Sistema Nacional de Salud y por ende a las comunidades autónomas, y la aplicación del Big Data en todo este ámbito. El acceso y la evaluación. Los nuevos medicamentos son los mayores responsables que tiene nuestra sociedad de que podamos vivir más años y con más calidad. Pero toda esta innovación biomédica no llega, lamentablemente, a las personas con un concepto de equidad. La mitad de los fármacos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento no se financian en nuestro país y los que sí se financian con 17 meses de retraso. Así se paran los avances. Hay un informe, el informe White, que es del año 22, que refleja que la ratio de disponibilidad de los nuevos fármacos en España es del 63% frente al 80% de Alemania. El acceso a terapias innovadoras en España llega a un proceso de 517 días, 17 meses, frente a los 133 días, 4 meses de Alemania. Nos encontramos que de 41 medicamentos de última generación frente al cáncer, Alemania tiene cubiertos el 100% de los 41 y España apenas 25 de los 41, un 61%. Mientras los que cubre Alemania manejan una disponibilidad de acceso de 100 días, mientras en España la posibilidad de acceso son 469 días. No salimos muy bien parados. Esperemos que mañana, frente a Alemania en el Mundial, tengamos más suerte que en esta comparativa. Pero con todo esto llegamos a la conclusión que aunque se apruebe un determinado medicamento en la EMA, no significa que los pacientes estén recibiendo esas nuevas terapias. Queda claro después de este estudio pormenorizado que toca incluir
medicamentos de última generación, fijar el precio y la posibilidad de la financiación pública en España, este modelo está anticuado y no es capaz de dar respuesta frente a lo que les he contado de Alemania. Tenemos una oportunidad de corregir la principal debilidad del sistema sanitario, que son las posibilidades de acceso, pero sobre todo de equidad, no solamente en el territorio de la Comunidad Europea, sino también en el propio territorio nacional, donde se producen distintas posibilidades según la comunidad donde uno viva. Y debemos aspirar a ser los países que mejor funcionan, que mejor acceso proporcionan en este ámbito, porque eso conllevará una mejora sustancial de la atención y también una rebaja de costes de dichos fármacos que permitirá el acceso a un número mayor de personas. En segundo lugar, el marco de la regulación europea. No sé si saben que en el año 25 entra en vigor el nuevo reglamento sobre la evaluación de tecnologías sanitarias. Y aquí yo creo que tenemos que centrarnos en dos esfuerzos. Primero, implementar las evaluaciones conjuntas en todo el territorio de la Unión Europea. Si toda la Comunidad Europea realiza la misma evaluación, reduce costes, garantiza el precio y acelera el acceso a nuevos medicamentos. Pero la gran duda es la idiosincrasia de la configuración de la Unión Europea, que lo que marca es que pese a esta premisa, parece ser que se va a mantener de alguna manera la idea de que cada país miembro pueda seguir extrayendo las condiciones sobre el valor añadido de dicho fármaco y decidir si lo incorpora o no a su cartera de servicios independientemente del aval de la EMA. Cuestión esta que no permitiría avanzar en la medida que todos queremos que se avance y fundamentalmente congelaría a la situación actual, porque no haría ninguna variación. Y termino con el Big Data. A mí me parece que es una herramienta fundamental en nuestra sociedad. Hablaba antes con José en la previa que el Big Data no es un proceso, no es un mecanismo realizado para sanidad, diseñado para sanidad. Pero sí que es verdad que la aplicación del Big Data en sanidad deviene a ser una herramienta fundamental. Vivimos en el mundo del metadato, donde el del metadato campa a sus anchas. Seguro que no todos somos igual de tecnológicos, yo reconozco mi pasión en este ámbito, pero les aseguro que todos nuestros datos de salud, de todos seguramente los que estamos en esta sala, ya están parametrizados aunque no seamos conscientes de ello. Fundamentalmente porque nuestros dispositivos smartwatch ya nos lo controlan todo y los que no tienen smartwatch, pues a través de aplicaciones de móvil, de las cientos de miles de aplicaciones de móvil que recogen información de nuestra salud al momento, si andamos, si no andamos, si corremos, si no corremos, nuestra frecuencia cardíaca, nuestros datos de tensión, etcétera, etcétera. Todos estos datos ya están recogidos, pero no se utilizan o no se utilizan bien. Y esto es un gran error. Con las herramientas adecuadas podemos ser capaces de obtener mediciones de resultados entre la administración de fármacos o la aplicación de terapias y el seguimiento y control a través de datos que no necesitamos pedir, que están ahí, que los tenemos, que los tienen. ¿Quién? No sabemos, pero están. Y por eso es necesario abordar los registros de pacientes, la creación de plataformas para compartir esa información, pero con la protección de datos de vida para asegurar nuestra intimidad. Explorar al máximo las posibilidades de la historia clínica digital que tenemos en pañales y la interconexión de datos como mínimo entre las distintas comunidades autónomas, que tampoco es una realidad hoy en día. Estas grandes aportaciones ya están siendo realidad en Estados Unidos y la Unión Europea y España no pueden quedarse atrás, porque debemos trabajar en este sentido. Fíjense, porque si no lo hacemos, el desarrollo tecnológico, el farmacológico, la biomedicina que hemos estado hablando, se va a desarrollar en el futuro con los parámetros de salud de otros países, con los parámetros de salud fundamentalmente de Estados Unidos, que en muchos casos no tiene nada que ver con la realidad que vivimos en España o en la Unión Europea. Y termino, como empecé, casi agradeciendo su atención, su paciencia y su comprensión, en el caso de que mi exposición no coincida con los planteamientos o las expectativas que pudiera haber suscitado de antemano. Pero sí he conseguido abrir una vía de inquietud o de polémica entendida desde el punto de vista de confrontar o afrontar los retos que tenemos en el futuro de una materia que a lo mejor de inicio en programa a ninguno de ustedes o a ninguno de nosotros le despertaba ningún tipo de pasión. Yo me siento plenamente satisfecho y les agradezco la escucha. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Juan. Desde luego es una exposición que nos va a dar pie a mucho debate en lo que nos queda de tiempo. Es turno ahora de José Martínez Olmos para su primera exposición. Pues vale, muchas gracias, buenos días y encantado de haber cambiado de rol de moderador a tratar de dar un punto de vista que complemente también la perspectiva que ha hecho mi compañero José Juan Zaplana. Yo creo que él ha planteado cuestiones muy interesantes, sobre todo, incluso, aunque a priori pudiera parecer que en el ámbito del trabajo parlamentario en las comunidades autónomas, este no es exactamente, digamos, el asunto más prevalente de la iniciativa y del trabajo parlamentario, pero sí que tiene mucha importancia la preocupación que tiene que tener cualquier parlamento autonómico por avanzar en el ámbito de su territorio, pero también en la colaboración que tiene que hacer cualquier comunidad autónoma al conjunto del Sistema Nacional de Salud en estas cuestiones de la innovación, ¿no? A mí me parece que yo creo que podríamos estar todos de acuerdo que el gran reto que tiene un sistema sanitario que pretenda ser de calidad y que pretenda ser equitativo y que por lo tanto pretenda darle un servicio a la sociedad es la incorporación de la innovación, que en el ámbito de la biomedicina las aportaciones científicas nos vayan dando paulatinamente. Está claro que la capacidad que tenemos de atender los problemas de salud a día de hoy es mucho mejor que hace muchos años, entre otras razones porque tenemos avances científicos en el campo de la biomedicina que nos están haciendo ser mucho más precisos. Y esta es una cuestión que es clave para asegurar la sostenibilidad social del sistema sanitario. Yo cuando hablo de sostenibilidad hay una reflexión que tiene que ver con poder pagar lo que nos cueste el sistema en función de la riqueza que tenga el país, de la asignación de recursos que se hace, pero hay otro concepto importante que es de la sostenibilidad social. Nosotros necesitamos que aquellos avances científicos que permiten diagnosticar mejor las enfermedades, hacerlo de una manera más precisa o tratarlas de una manera más efectiva, estén incorporados en nuestros servicios sanitarios, haciendo las adaptaciones que haya que hacer. Porque si no, no le estaríamos dando respuesta a las necesidades de la sociedad para las que realmente tiene sentido crear el sistema sanitario. Claro, lo que pasa es que esto, y tú lo has planteado antes, tiene sus complejidades, ¿no? Por una parte tenemos que valorar, cuando hablamos de innovación para incorporarla a la cartera de servicios, yo sí creo que el modelo de separación entre lo que es la autorización de la Agencia de Medicamentos y la decisión política, digo de política sanitaria, no de política partidista, de incorporar o no a la cartera de servicios una innovación, debe de ser analizada separadamente. La primera parte es una evaluación científica, una evaluación que trata de considerar si los resultados obtenidos en un ensayo clínico coinciden con la realidad y en qué medida eso mejora comparativamente con otras innovaciones la capacidad de atender cualquiera de las enfermedades. Y luego la reflexión es esta, comparar para tomar decisiones que puedan permitir avanzar o avanzar a un precio razonable. Esta es una discusión que es compleja y detrás de ella influye la situación de dificultad presupuestaria. Siempre la sanidad va a tener necesidades de más recursos, difícilmente se puede planificar un presupuesto exacto de 1 de enero a 31 de diciembre porque hay variables que no se controlan, si aparece una nueva terapia, si hay una epidemia de una enfermedad, situaciones que son difíciles de pronosticar al milímetro y por lo tanto siempre hacen falta más recursos, todavía más cuando muchas veces los recursos vienen, digamos, demandados por la aparición de novedades que pueden ser costosas. Entonces, detrás de eso yo lo quiero señalar porque detrás de eso está un trabajo de la Comisión Interministerial de Precios que, lógicamente, tiene que trabajar con criterios de coste-efectividad y tratar de buscar si las alternativas son mejores para incorporarla a la cartera de servicios. Y aquí hay un elemento de discusión que es lógico, ¿no? El análisis de alternativas, la negociación con cualquiera de las compañías que presenta esta innovación, los puntos de vista de las comunidades autónomas, y eso lleva un tiempo. ¿Debe de ser tanto como el que hay? Pues seguramente no. Esto siempre es manifiestamente mejorable, ¿de acuerdo? Pero a mí, yo sí quiero señalar una cosa que me parece para el debate político que es paradójico. Estamos haciendo desde el año 2013, con matices en función de
quién esté en el ministerio, no solamente qué partido, sino quién esté, con matices siempre, estamos haciendo una política de toma de decisiones en la Comisión de Precios que incorpora a las comunidades autónomas y que en la práctica toma decisiones por unanimidad. Esto es así. Se incorporan al proceso, reciben la información antes de la Comisión de Precios y luego la decisión es una decisión unánime. Al menos no he escuchado a ningún consejero de Sanidad reclamarle al ministro o ministra de turno que por qué no se aprueba tal medicamento que lleva retraso o que se ha dicho que no. Es unánime. Pero la paradoja es que parece que es una decisión del ministerio. Pasaba en la época del gobierno de Rajoy, pasa ahora. Parece que es el ministerio el que se pone la medalla si aprueba un medicamento y el que se lleva las críticas si el medicamento tiene retraso. Y yo creo que esto es, a la hora de hacer política, algo que tenemos que analizar si queremos trasladar soluciones a los problemas que haya, porque si no, estereotipamos el discurso, estereotipamos la discusión. Usted es malo porque es de los que están enfrente de mí y yo soy bueno porque los míos están haciendo las cosas bien. Yo creo que eso no nos lleva a ningún sitio. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues yo creo que lo que está sucediendo ahí tiene que ver con una visión probablemente excesiva o con más intensidad de la adecuada, una visión muy basada en tratar de perfilar lo mejor posible qué nos aporta la incorporación de una innovación respecto de lo que tenemos y una valoración donde se incorpora la perspectiva de la farmacia hospitalaria a la hora de la toma de decisiones en la clínica. ¿Eso genera inequidades? En mi opinión, no. Pero esto es un gran debate. En mi opinión, no. Una inequidad no es que en una comunidad autónoma se acceda a un medicamento y en otra no, o en un hospital sí y en otro no. Eso no es una inequidad. Una inequidad es que por no usar una determinada innovación, una persona tenga peor resultado en salud. Entonces, no siempre cuando se usan alternativas terapéuticas diferentes, las consecuencias son peor salud. Por lo tanto, merece la pena que cuando hagamos una aproximación desde la política a la búsqueda de más equidad, lo hagamos con la mayor solvencia posible. Porque si no, estaremos haciendo un debate que no produce cambio. De hecho, yo creo que llevamos 20 años discutiendo al Gobierno, a quien esté, los temas de inequidad sobre la base de las diferencias que están fundamentalmente basadas en criterios de gestión que tienen, en muchos casos, el apoyo de profesionales sanitarios como los farmacéuticos hospitalarios en las comisiones de farmacia. Y esos 20 años de debate de inequidades no han producido un cambio en la política farmacéutica, haya gobernado el Partido Popular, haya gobernado el Partido Socialista. Y esto lo quiero dejar aquí para que lo reflexionen en su trabajo, lo digo con toda la modestia posible y con todo el respeto porque el trabajo, lógicamente, ustedes lo pueden organizar como consideren oportuno. Sin embargo, es verdad que lo importante sería que nos planteáramos un procedimiento de incorporación de la innovación más ágil, más transparente y sobre todo que evalúe más los resultados de la incorporación de la innovación para poder estar seguros no ya de si estamos pagando adecuadamente esa innovación, sino si estamos utilizando lo que esa innovación nos puede aportar al beneficio de nuestros pacientes. Y aquí me parece que hay que pensar también en que en los últimos años ha aparecido de alguna manera una especie de revolución ligada al desciframiento del genoma en el abordaje de muchas patologías que tienen base genética y que por lo tanto podemos dar pasos para diagnosticarla de una manera más precisa y anticipadamente e incluso pronosticar mejor el resultado de una alteración, entre comillas de palabra alteración genética y por lo tanto poder actuar desde los servicios de salud con otra mirada diferente a la que podíamos hacer desde el punto de vista científico antes del desciframiento del genoma humano. Y aquí sí tenemos un reto, tenemos el reto de formar a los profesionales en esta materia, tenemos el reto de generar unidades de referencia que permitan, cuando tengamos que hacer determinado tipo de analítica, hacerlo con procedimientos y con laboratorios o con unidades que sean capaces de actuar rápida y eficientemente para el conjunto del sistema, o el reto de incorporar a la cartera de servicios un panel de pruebas de diagnóstico molecular que nos permita asegurar la equidad y sobre todo la respuesta más personalizada. Esto es un reto de política sanitaria que hoy tenemos, porque de alguna manera en la medida en que el conocimiento ha ido avanzando y las compañías han podido poner al servicio de determinados hospitales la utilización de estas pruebas diagnósticas y no haberlo podido hacer o no haberlo sabido hacer desde un punto de vista más ordenado como una cartera de servicios que garantice el derecho a todos los ciudadanos, sí que nos encontramos inequidades. Estas sí que son cuestiones, en mi opinión, de enorme importancia porque tener acceso o no
a pruebas diagnósticas que pueden anticipar el diagnóstico y el tratamiento más preciso, es una cuestión muy importante. A diferencia, en mi opinión, de lo que comentaba anteriormente, que es tener acceso o no a un medicamento en función de la gestión que el hospital haga de ese medicamento desde el punto de vista de guías de práctica clínica o de procedimientos, que pueden ser discutibles, pero eso siempre va a pasar porque en la autonomía de la gestión sanitaria los profesionales tomarán decisiones, aunque puedan estar influidas por los gestores, pero no tanto como se podría pensar a la luz de los debates que muchas veces tenemos. A mí, sin embargo, me parece tremendamente importante avanzar en este tipo de materias porque esos avances científicos que son muy disruptivos no podemos dejar pasar más tiempo sin que estén accesibles a todo aquel que no necesita con criterios de equidad. Claro, de ahí luego se deriva también la necesidad de ordenar los servicios sanitarios a esa nueva realidad científica. Y afortunadamente, aunque creo que podíamos probablemente ir con un ritmo más intenso, pero afortunadamente ya estamos trabajando en nuestro país y yo creo que el Senado hizo aquí un trabajo muy interesante para que en la ponencia de la genómica podamos tener una estrategia de medicina de precisión que nos permita avanzar en este sentido de una manera relevante. Y luego yo creo que no podemos olvidar en el campo de la incorporación de la innovación y de los retos que supone la innovación, otras tecnologías y otros procedimientos, también lo comentabas tú, en relación al uso de Big Data o lo que puede ser la incorporación de la inteligencia artificial a la toma de decisiones. Eso abre desafíos muy importantes, al menos en dos materias, en dos ámbitos. Uno, son, digamos, innovaciones que no, como tú decías, no se han desarrollado pensando en la sanidad, pero que tienen utilidad en la sanidad y, por lo tanto, una de las dimensiones que ya estamos viendo y que veremos mucho más en el futuro es la modificación o la reorganización de nuestros servicios, de nuestras unidades. La tecnología digital nos permite organizar las sesiones clínicas de otra manera, nos abre espacios de telemedicina que pasan la frontera de un hospital hacia otros lugares, nos abre oportunidades de trabajar mejor para la parte de la sanidad rural, del espacio rural, como aquí ayer se comentó, y por lo tanto abre, y de hecho lo estamos viendo en los servicios sanitarios privados también, abre oportunidades para organizar los servicios de otra manera. Eso requiere un esfuerzo de gestión del cambio para aprovechar esas oportunidades porque nos pueden permitir ser más, yo creo que más efectivos y más eficientes. Pero luego hay una aportación en un segundo plano en lo que es incluso la práctica clínica. La inteligencia artificial hoy ya se está aprobando en muchos procesos por parte de la FDA para buena práctica en la toma de decisiones diagnósticas o terapéuticas. Y en la medida en que avancemos en ese sentido, y la inteligencia artificial no se diseñó para la sanidad, pero tiene una utilidad en la sanidad, pues a la medida que vaya avanzando en ese sentido, seguramente tendremos criterios de buena práctica clínica que incorporen este tipo de tecnologías innovadoras, aplicadas incluso a la gestión de innovación biomédica. Voy a poner un ejemplo. Seguramente con inteligencia artificial, con blockchain, con las NFTs podemos, y yo ya estoy trabajando en eso, ayudar a que las compañías farmacéuticas disminuyan el tiempo que tienen que tardar en montar un ensayo clínico y tener analizados los datos para la autorización. Ese tiempo que es muy importante para las compañías y también para los ciudadanos, cuando hablamos de innovaciones que pueden ser disruptivas, es un tiempo precioso. Si una compañía, en lugar de tardar 2 años en tener desde que empieza el minuto cero el ensayo clínico, la firma del contrato en un hospital, la incorporación de los pacientes, en fin, con la regulación que lógicamente se tiene que hacer, más luego el análisis de los datos de los ensayos clínicos, si en lugar de tardar 2 años, tarda 1 año, pues eso está muy bien para su negocio, pero si la innovación es importante, los pacientes van a tener 1 año antes la disponibilidad de los productos. Pues esto, que es también innovación, que viene de la utilización de metodología y de procedimientos que están desarrollándose de manera disruptiva en el mundo en el que nos rodeamos, tiene utilidad también para modificar la toma de decisiones y hacer posible que la incorporación de la innovación sea más segura y más rápida. Incluso, como luego tú has planteado, el análisis de los datos nos amplía las posibilidades de precisar ya en vida real la utilidad de estas innovaciones. Y no solamente vale para ensayos clínicos con fármacos, vale para otro tipo de innovaciones, de pruebas diagnósticas, etcétera, que son la clave que explica hoy por qué la medicina está tan avanzada en el mundo, ¿no? Y esa tiene que ser una aspiración que tengamos que desarrollar. Claro, esto lo podemos hacer mejor, y voy terminando, si lo hacemos desde una perspectiva europea que si lo hacemos desde una perspectiva nacional. Europa tiene
tiene un potencial muy importante para hacer posible que la innovación biomédica beneficie al conjunto de los ciudadanos si trabajamos juntos. Lo que pasa es que hay modelos que son factibles y modelos que no son factibles. Un modelo no factible pues sería que fuera Europa quien aprobara el medicamento, quien dijera si se incorpora una cartera de servicios y quien planteara incluso la negociación con las compañías farmacéuticas en clave de mayor tamaño de mercado para ser más eficientes. Pero ese modelo requeriría una modificación de la estructura de la Unión Europea. En el año 2007 estuvimos con un proyecto de Constitución Europea que pereció en el camino porque el requisito era que todos los países lo aprobaran en referéndum por unanimidad, y que en el momento en el que hubo varios países, España sí votó que sí en un referéndum que, por cierto, no tuvo mucha participación, pero nosotros votamos que sí, pero en el momento que hubo países que votaron que no, pues la construcción de un nuevo sistema en la Unión Europea en el cual el gobierno hubiese sido elegido por el Parlamento, no como ahora. La Comisión Europea se constituye por comisarios que lo eligen cada Estado miembro, pues hubiese generado unas competencias parecidas a las que puede tener hoy el Gobierno de España en el conjunto de las comunidades autónomas. Eso no es así. Si algún día es así, pues será una alternativa. Sin embargo, tenemos una alternativa factible. Podemos trabajar juntos en aquellas cuestiones que nos parezcan relevantes. El ejemplo ha sido la vacuna de la COVID, para hacer una especie de central de compra, donde todos los países ponen un objetivo, la Comisión Europea, en relación con las compañías que pueden ofrecer, en este caso la innovación a la que me refiero, la COVID-19, la vacuna de la COVID-19, nos permiten ser fuertes para tener más pronto el recurso y a un precio, bueno, yo creo que sí, pero supuestamente más barato que si hubiésemos ido cada país por nuestro sitio. Es un modelo que merece la pena continuar haciéndolo. Pero no es solamente compra, es también planteamientos de relación como Unión Europea con la industria, con las compañías que en el sector privado ofrecen y producen innovación. De tal manera que incluso Europa sería mucho más, atractiva desde el punto de vista de la inversión si tuviera un planteamiento como Europa con la industria, pensando en sus sistemas de salud, pensando en sus ciudadanos, un planteamiento más coordinado. No en el modelo teórico ideal que he dicho antes, que no es posible mientras no cambiemos jurídicamente la estructura de la Unión Europea, pero sí en un modelo cooperativo que nos permitiría ser fuertes frente a los gigantes, Estados Unidos o China, a efectos de innovación tecnológica. Ese camino sí que merece la pena de recorrerlo. Eso también importa en los parlamentos autonómicos, evidentemente es más una cuestión de Estado, pero todos los partidos políticos deberían de estar pensando, en mi opinión, creo que se está trabajando en esa línea, seguramente más lento de lo que se quisiera, para trabajar en esa línea y hacer posible que las oportunidades que nos pueda ofrecer Europa para ser atractivos, para que la innovación pueda venir y para que nos pueda costar lo menos posible al ser un tamaño de mercado más grande, es una cuestión que merece la pena. No olvidemos, ya sí que termino, que en los próximos años el envejecimiento poblacional va a golpear la estructura de los estados de bienestar que hemos conocido desde después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Tendremos que hacer reformas, eso no quiere decir recortes, reformas para hacer posible que la financiación de nuestro estado de bienestar permita conseguir el objetivo y la aspiración que tenemos los ciudadanos de tener lo mejor posible, ¿no? En sanidad lo mejor posible son las innovaciones que realmente produzcan mejoras en la salud de las personas. Y este contexto de cambio en la manera de entender y de financiar el estado del bienestar va a estar ahí para las 4 áreas que son fundamentales para los ciudadanos europeos: las pensiones, la sanidad, los servicios sociales y la educación pública, entre otras. Digamos, son áreas que nos definen de una manera parecida a todos los países de la Unión Europea y donde tenemos desafíos por la demografía, desafíos por la innovación tecnológica, que yo tengo una mirada relativamente optimista hacia el futuro porque siempre he pensado, y lo he dicho y quien me conoce lo sabe, que la innovación ha entrado, a pesar de que hace 30 años decían siempre que esto no se iba a poder pagar. Y la clave está en que en la medida que hay más volumen de personas en el mundo que pueda acceder a la innovación, las economías de escala nos pueden ayudar a ajustar esas tensiones.
Yo recogiendo un poco las ideas de los dos, sí que plantearía una idea, sobre todo llevándolo a un punto de vista europeo, porque tiene España ahora la presidencia europea en 2023, es una oportunidad. Hemos tenido la experiencia de las vacunas COVID, la ERA, que parece que es una manera de pervivir esa compra centralizada europea, pero retomando un poco la idea que planteabas de la injerencia o no de Europa en la innovación y en que se tenga que aprobar en países miembros, sí que me gustaría preguntaros dónde la política sanitaria debería plantear el límite de la injerencia de Europa a la hora de incorporar innovación, porque ya estaríamos hablando de la dependencia luego de presupuestos nacionales y después de presupuestos autonómicos, tú como representante de política autonómica. Entonces sí que es interesante plantear una duda que ya la tuvimos con el euro, que es la manera en la que un Estado se ata a un modelo común, que también puede llegar a la innovación. Si quieres, comentamos contigo. Sí, yo creo que, y empezando de abajo hacia arriba, ¿vale? Desde el ámbito autonómico, creo que la gran problemática que estamos viviendo hoy en día, y ahí voy a intentar por generar un poquito de debate con José sobre el tema de lo de la comisión de precios, es la realidad que vive cada uno de los parlamentos autonómicos y de los representantes que hay en cada uno de ellos. Sobre todo por la incorporación, y no hago política de esto, pero sí que es verdad, sobre la ideología de algunos partidos en la llegada a la gestión sanitaria. Nosotros vivimos en nuestra comunidad, en la Comunidad Valenciana, un ataque brutal a la colaboración público-privada, donde hay determinadas personas dentro del ámbito político que les genera alergia a hablar de esto, y entre ellos la directora general de farmacia de la Comunidad Valenciana, donde hace poco en un encuentro con sanitarios esbozó un argumento que era que ella era la directora general de farmacia exclusivamente del ámbito sanitario público. Perdona, tú serás del ámbito sanitario público y de todo lo que haga injerencia dentro del sistema sanitario público, pero ¿de qué eres entonces directora general de farmacia? ¿De la farmacia hospitalaria exclusivamente? ¿Ni siquiera de la comunitaria? Y ya hablamos de investigación, o hablamos... Claro, llega un momento donde es limitativo el acceso o la percepción de determinados cargos con responsabilidad política a la apertura de mente de las necesidades de incorporación de nuevos fármacos. Cuando estamos viendo... Nosotros hemos tenido en presupuestos, ahora mismo estamos en tramitación presupuestaria. Yo en las enmiendas de los presupuestos del año pasado, y los vuelvo a incorporar en las enmiendas de estos presupuestos, planteo cosas tan básicas como ámbito autonómico, no hablo de ámbito nacional ni internacional, pero la implantación de un plan estratégico en genética clínica para enfermedades raras, el implantar un servicio genético en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia y Castellón, un servicio genético de referencia para poder acudir a todo esto. Y esto lo votan en contra. Todo el modelo de colaboración público-privada se vota en contra. Todo el tema de avances tecnológicos se votan en contra. Cuando hablamos de innovación o de investigación, que hablaba José antes, el planteamiento, mire, el presupuesto del 2022 tenía en investigación, el de la Comunidad Valenciana, tenía en investigación 28 millones de euros. 28 millones de euros. El de este año, el presentado 23, tiene 14 millones de euros. Se ha reducido en un 50% la capacidad de la Comunidad Valenciana a nivel de investigación. Investigación pública. Si vamos luego a los criterios de ejecución, podría hablar de un libro, ¿no? Pero la realidad es que no se apuesta por la innovación y por la investigación. No se apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas y los nuevos mecanismos como la aplicación genética, que es básica, como he planteado en mi primera intervención, para la aplicación de la biomedicina o la nanotecnología, nanomedicina a estos conceptos. Pero la tercera pata de todo esto es que todavía más si cabe, el gasto farmacéutico, curiosamente, en la Comunidad Valenciana está disparado, el gasto de receta. Estamos ahora mismo en 1.364 millones de euros a ejecución presupuestaria del 21. Esto no sé si es mucho o poco comparado con otras autonomías, pero para que ustedes lo entiendan, en el 2015, hace 8 años, el gasto farmacéutico era 1.132. Hemos crecido 232 millones de euros en gasto de receta. 232 millones en gasto de receta, 14 en investigación. Con lo cual, los parámetros de dónde va avanzando la Comunidad Valenciana o determinadas comunidades del territorio por la incorporación de determinadas personas que tienen alergia, como decía, a la colaboración público-privada, genera ciertas premisas de que no avanzan. En el segundo plano, y aquí es donde
voy a polemizar con José. Es decir, donde planteábamos si la Comisión de Precios participaban todas las comunidades autónomas, todas las decisiones se tomaban por unanimidad, si en verdad esas decisiones la gente participaba, no participaba, en qué modo, si era un tema político, puramente político, sanitario o puramente político partidista. Donde tenemos ese gran problema es ahí. Es en la Comunidad Europea puede aprobar a través de la Agencia Europea del Medicamento, validar o darle la bala a un determinado medicamento y luego tenemos que aplicarlo nosotros. Pero tenemos un retraso, como he explicado antes, con Alemania. Nuestro modelo está caducado. Nuestro modelo está caducado. Y no es que lo diga yo. Hablaba antes de la directora general de farmacia de la Comunidad Valenciana, que decía que solamente se dedicaba a lo público. El pasado 28 de septiembre del 22, la Comunidad de Madrid, a través de su consejero, pero con su director general de farmacia, de gestión farmacéutica, le mandó una carta a la ministra Darias para pedirle reformas en esa comisión de precios tendentes a la agilización, a la homogeneización, a la búsqueda del dato, de intentar agilizar todos los procesos de acceso a la medicación, independientemente que se aprueben por unanimidad. Yo creo que nadie va a votar en contra de que un medicamento se pueda aplicar o no, porque todo el mundo sabe que es bueno, pero el problema es la economía de costes, y aquí hay algunos laboratorios, algunos compañeros que trabajan en laboratorios que lo saben perfectamente. La economía de escala va a depender de la aprobación, tanto autonómico, nacional, como incluso europeo. Si todos los países de la Comunidad Europea aprueban la vacuna del COVID, pues es muy probable que los costes, además de la central de compras, pero además del compromiso de la compra por parte de mucha gente de muchos países, va a hacer dos cuestiones básicas. Una, que la economía de escala baje el precio, y la segunda, que ese desarrollo tecnológico o de aplicativo pueda estar en tiempo y forma, porque se va a dimensionar bien la fabricación y la distribución de esos medicamentos. Esto es fundamental a día de hoy, porque esa economía de escala, nos vemos que en los datos estadísticos del desarrollo de medicamentos, nos vemos que un medicamento tarda en desarrollarse de media 10 años y que cuesta 2.500 millones de euros. Claro, un medicamento de última generación que cuesta 2.500 millones de euros y que tarda 10 años en desarrollarse, si no hay un compromiso de compra por parte de un volumen, de un compromiso de compra por parte de una entidad, pues evidentemente los costes de fabricación son infinitamente más caros. Ahí está la gran apuesta de la central de compras europea o de la central de compras española, pero también del compromiso de las compras. Si cada país tiene autonomía, creo que tiene que tenerla, pero tiene una autonomía tan grande que lleva a que Alemania lidere en 100 días la implantación de un fármaco contra el cáncer y nosotros tardamos 700 o ni siquiera llegamos a implantarlo, seguramente haremos que ese fármaco sea infinitamente más caro. Tan básico como eso. ¿Por alusiones? No, por alusiones no. Hombre, yo creo que en relación a la pregunta que hace, a mí me parece fundamental entender que Europa, cuando tú dices qué injerencia puede hacer, ninguna, jurídicamente no puede ingerir, no puede meterse en lo que no le corresponde. Nosotros yo creo que tenemos que pensar en el modelo que hay de organización territorial de nuestro país, de otros países que también tienen una alta descentralización y cómo está construida Europa. Tenemos que pensar en espacios de cooperación, pero entendiendo que desde la base se conocen bien las problemáticas. Es decir, a mí me parece que una de las fortalezas que tiene España, no solamente en el ámbito de la sanidad, pero es la que nos compete ahora, es que tiene sistemas autonómicos con una experiencia muy, muy interesante. Tenemos Andalucía, tenemos Madrid, tenemos País Vasco, tenemos Valencia, tenemos Cataluña, es decir, son comunidades con una gran experiencia de gestión que tenemos que tener en cuenta para que las políticas que hagamos a nivel europeo realmente respondan a las necesidades en el territorio o aprovechen las experiencias que tenemos. España es mucho más fuerte en la política europea y en este caso en la política de innovación si construye de abajo arriba, ¿vale? Y a mí me parece esto un tema fundamental. ¿Para qué? Para que en esa cooperación no haya decisiones que no nos convengan. No solamente decisiones que no nos impongan, que no nos las pueden imponer jurídicamente, sino decisiones que no nos convengan. Claro, a nosotros nos puede convenir hacer una política de compra centralizada en algunos productos, en otros no. Yo cuando nosotros empezamos la central de compra en España en el 2010, me parece que era primero para la compra de vacunas, pues había comunidades, Valencia una, que no se quiso apuntar, pero es que es normal, porque a lo mejor para el producto concreto, donde hay, imagínate, 2 laboratorios que son los que nutren ese producto, con esos 2 laboratorios o con uno de ellos, esa comunidad autónoma tiene otras relaciones comerciales que le conviene más desarrollarla en ese contexto. Eso hay que entenderlo.
Pues si no, entonces cambiemos el modelo y hagamos un modelo centralista, y aquí el que manda es el gobierno de España, pero ya hay que cambiar la Constitución y ya sabéis que eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, aterrizando, lo que podemos hacer es cooperar, y cooperar sí que nos puede dar oportunidades en lo que sería compra y acceso a la innovación. Pero la política de investigación, la política de colaboración del sector público y privado, siendo importante lo que puede hacer cada comunidad autónoma, es de Estado y a nivel de Unión Europea. O puede ser más rentable hacerlo así, ¿de acuerdo? Porque me parece que donde tenemos posibilidades de ganar potencial es haciendo posible que los recursos que Europa destine a la innovación vayan dirigidos a objetivos que sean objetivos de toda Europa. Y todos juntos para, en esa colaboración, sacarle el máximo rendimiento, no solamente de tener la innovación, sino de una dimensión que es muy importante tener en cuenta, que es la ubicación de plantas, la inversión en ensayos clínicos en el territorio europeo. Pero España tendrá que levantar la mano y decir, oiga, que nosotros, es que si lo dejamos todo a Europa, puede ser que esos beneficios se queden en sitios donde se manda o se influye más, ¿vale? Y esto me parece importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer política también, con una visión estratégica. Un solo apunte con el tema de la comisión de precios. Yo no estoy de acuerdo que tú dices que el modelo está caducado. Yo creo que no está caducado y, de hecho, ni lo cambiasteis ni lo vaya a cambiar si gobernamos. Ya lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la separación de la decisión de la agencia de hacer el análisis científico y técnico de un producto a la decisión de incorporarlo a la cartera de servicios es una decisión inteligente que tienen muchos países, y a nosotros nos ha dado como resultado, si valoramos la experiencia de 40 años, de tener la innovación accesible a menor precio que el resto de Europa. Algo habremos hecho bien como país, ¿no? Eso no quiere decir que no haya espacios de mejora, sin duda. Hay espacios de mejora, se puede mejorar en la transparencia, se puede mejorar, pero no me puede refutar que las decisiones son unánimes porque alguien haya mandado una carta diciendo cámbiense los procedimientos. No, las decisiones son unánimes porque el producto concreto que va a la comisión de precios va con un dossier que lo tienen las comunidades autónomas y opinan. Y eso no quiere decir que estén de acuerdo con la decisión todas, porque puede haber alguna discrepancia. Lo que no hay es una opinión en contra o una propuesta alternativa para la decisión que se haya adoptado. Las decisiones tienen espacios de mejora, sin duda. Algunos de los retrasos que a veces son imputables a las administraciones y a veces al laboratorio concreto, por eso yo creo que hay que ir siempre a la microscopía electrónica y al análisis fino para ver dónde está la situación. Algunas de esas decisiones, como retrasan la incorporación, hacen que por la vía de medicación extranjera o de medicamento de especial interés cueste más dinero a la comunidad autónoma. Eso lo sé, pero eso ha pasado siempre, no lo estoy justificando. Eso se puede mejorar, pero imputarle la responsabilidad a la Comisión de Precios de todas esas situaciones yo creo que es equivocado para hacer política eficaz, sinceramente. Y no lo digo para el PP, lo digo para cualquiera que pueda analizar, porque este discurso lo tenemos en tu comunidad, vosotros que estáis en la oposición, y en la de Andalucía, donde nosotros estamos en el gobierno. Eso es lo que hay que evitar, hacer discursos que son fotocopiados, discursos que te valen bien para estar con una coherencia de política en tu organización o en la mía, pero que no mueven al cambio. Es que a mí me parece muy importante. Yo he tenido una experiencia política que me ha llevado a pensar que la política es para hacer cambio y hay que mover al cambio. Y cuando estamos hablando de estereotipos no movemos al cambio, porque como no estamos yendo a la raíz de los problemas, pues me parece importante. Entonces, dicho en ese sentido, claro que podemos hacer las cosas mejor. Claro que le podemos dar más transparencia, pero me parece importante que no perdamos de vista estas referencias para efectivamente producir mejoras. Sí, una cuestión básica. Yo no hablaba de un cambio radical como rupturista del modelo, porque estoy totalmente de acuerdo en que la valoración técnica y la valoración económica deben de estar separadas. Una cosa son los resultados de un ensayo clínico en salud y otra cosa es el tema de coste económico. Pero donde sí voy es a esas modificaciones o espacios de mejora que hablaba. Yo hablaba de espacios de mejora o de tendencia a modelos, es decir, a buscar los modelos más efectivos
beneficistas e intentar reproducirlos con nuestra propia idiosincrasia. No hablo de un modelo rupturista de la situación actual. Lo que sí que es verdad es que al final este tipo de modelo que tenemos, porque se pueda entender, es decir, digamos, tú has trabajado en el ámbito superior de la toma de las decisiones, yo en el ámbito inferior, ¿vale? Yo recibo como parlamentario, portavoz de la Comisión de Sanidad en la oposición, recibo a empresas de la industria, para contarme todas las bondades de determinados fármacos que están desarrollando, terapias, porque eso cuenta para el informe que luego se pasa a la Comisión de Precios. Yo no sé ni de lo que hablamos, en muchos casos, fundamentalmente porque no es mi ámbito de trabajo ni mi ámbito de aplicación, pero tengo que atender esas reuniones porque esa industria necesita de ese aval parlamentario autonómico para poder validar luego ese medicamento o esa terapia, ese fármaco. Y esta es la complejidad, porque al final el sistema se basa en que hay unos dosieres muy bien elaborados y muy bien trabajados, pero donde hay gente que es prescriptivo su atención, pero que no aporta valor añadido. ¿Y qué esto qué hace? Retrasar todo el proceso. Porque yo no es que sea una persona muy importante, pero tengo una agenda complicada. Y evidentemente de mi día a día, pues a lo mejor hay algunas reuniones que se dilatan más en el tiempo y hasta que no se produce la reunión no se puede hacer la validación. Eso por un lado. Luego, el tema de las decisiones unánimes siempre que abordabas. Claro, yo creo que ninguna comunidad se puede plantear ir en contra de una aprobación de un fármaco que va a ser beneficioso para su población. Yo estoy diciendo unánime no en aprobarlo, en no aprobarlo. En no aprobarlo, pero, sí, luego ponerse detrás del ministerio. Claro, eso lo sabe la gente que está aquí. Claro, pero termina siendo... Aprobar algo es muy fácil, todos estamos de acuerdo, yo me apunto, pero decir que no es lo complicado. Claro. Y yo digo que hay unanimidad cuando se dice que no, es lo que estoy afirmando. Pero cuando se dice que no, hay unanimidad. Claro, nadie va a entrar en el debate, yo creo, porque la propia configuración de la comisión técnica es un tema técnico, económico, pero fíjate, y yo creo que aquí participasteis los dos, tanto Rubén como tú, que fue la hepatitis, el tema de la hepatitis C, la forma de la aplicación de ese desarrollo y cómo cada una de las comunidades llegó a implementar desde la decisión del ministerio de aprobar su incorporación a la cartera hasta que las comunidades, incluso el adelanto económico. Nosotros, desde que se está administrando el medicamento hepatitis C, el gobierno de España, da igual el gobierno, ahora mismo tiene una deuda con la Comunidad Valenciana brutal porque no ha pagado nada de la compensación económica que debería de pagar. Es demás, ayer hablaba un compañero del tema de los desplazados en Castilla-La Mancha. En la Comunidad Valenciana el Gobierno de España debe 800 millones de euros en concepto de desplazados a la Comunidad Valenciana. 800 millones de euros, ni se compensan ni se pagan. 800 millones de euros son muchos millones de euros. A lo mejor se los debe Madrid. ¿Sabes por qué te digo? Porque es que este es un tema complejo. No entremos en ese jardín porque la cuestión es, el tema de desplazados, estando vosotros en el Gobierno, planteasteis el tema del Fondo de Garantía Asistencial, fondo extrapresupuestario que debiera de ser nutrido del dinero de las comunidades que emiten o que desplazan ciudadanos o que se desplazan ciudadanos de esas comunidades. Eso es complicadísimo, de hecho tan complicado que no se ha articulado desde el 2012 a día de hoy. Entonces, evidentemente, las comunidades que recibís pacientes de fuera deberíais de recibir una compensación, pero no es del Gobierno de España, ni del de Rajoy, ni del Pedro Sánchez. ¿El Gobierno central? No, termino. Es que jurídicamente significa que ese Fondo de Garantía Asistencial se tiene que nutrir del dinero de las comunidades que emiten ese gasto. Y es muy complicado, como comprenderás. El gobierno. Mira, yo te pongo un ejemplo. Carmen Montón, consejera de la Comunidad Valenciana, 2 meses antes de ser ministra de Sanidad, afirmó en los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana que no se volvería a sentar en ninguna reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad hasta que el Gobierno de España de Mariano Rajoy no compensara la deuda, que era de 300. Que sí. Era de 300. La nombra ministra, no se compensa la deuda. Estuvo 90 días, tampoco le di mucho tiempo pero después de 3 años, 4 años, a día de hoy, la deuda no son 300, son 800 y no se ha pagado. Que es desde el 2012, porque es como te estoy diciendo. Otra cosa son las declaraciones que yo hice, que tú haces, que hace aquel. En política hacemos declaraciones que luego las podemos coger. Pero luego te hacen ministro y... No, pero es que no es casualidad, luego la analizas.
Fondo de Garantía Asistencial creado en el 2012 y no ejecutado a día 2022. No es casualidad, es que el dinero tiene que venir de las comunidades autónomas y no lo tenéis. Bueno, vamos a... los desplazados no son innovación, hasta donde sabemos. Pero aporta, son 800 millones. Son 800 millones, pero no de El presupuesto de innovación. sanidad en la Comunidad Valenciana son 8.000. Es el 10% del presupuesto de sanidad, ¿eh? Tomamos nota para el próximo encuentro, que hay debate ahí. Vamos a dejar 2 o 3 minutos, porque vamos ya con retraso, Sí. para si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Sí. Buenos días. Yo quería daros las gracias en primer lugar a Juanma como moderador que ha improvisado, agradecerte tu labor y por supuesto a José Juan la ponencia que evidentemente en un ámbito no propio, no característico de la comunidad autónoma, creo que ha sido por encima del nivel y las expectativas que como comentabas que teníamos sobre la ponencia. Y a Pepe decirle que yo me alegro de que hayas pasado a ser ponente y no moderador, sinceramente. Creo que hemos salido ganando todos en verte en este sillón en vez de en el sillón del medio. Quería plantearos una pregunta ya muy breve. Habéis hablado de inequidad, tú, Pepe, José, defendías no en el tratamiento, sino en el diagnóstico a veces, ¿no? En el acceso al diagnóstico para actuar de una manera más rápida. Quería que me comentarais brevemente cómo veis este asunto desde el punto de vista autonómico, que supongo que también en Comunidad Valenciana os encontréis con ese problema de pacientes que no reciben o tratamiento, en el caso de que tú defiendas que el tratamiento no llega a igual para todos, o el diagnóstico en función de si viene en Castellón, en Valencia o en Alicante, o incluso dentro de una misma provincia o a nivel estatal, nacional. José, que tú lo has vivido también desde esta escala superior, ¿qué se puede hacer para que los pacientes de todo el territorio o nacional o autonómico tengan, si no el mismo, sí similar acceso a este tipo? No sé si se puede legislar de alguna manera o es algo inherente a las competencias autonómicas, un problema que no va a encontrar solución. Yo creo que esa es una cuestión clave. Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista jurídico lo que se puede hacer es incorporar a la cartera de servicios los derechos que correspondan, ¿no? Cuando entra un medicamento a la prestación farmacéutica ya forma parte de un derecho que lo tiene que gestionar el servicio de salud o el profesional con su autonomía, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algunas áreas de mejora que merece analizarle y ahora diré cómo creo que hay que hacerlo. Pero luego hay espacios claros de necesidad de reforzamiento de esa equidad, por ejemplo, lo que he comentado en el tema de la cartera de servicios de diagnóstico molecular, ¿no? Eso es una necesidad y tiene que resolverse cuanto antes, aunque sea con una cartera que luego se vaya mejorando o que se vaya ampliando. Por lo tanto, la inequidad hay que luchar frente a ella. ¿Qué es lo que hay que hacer, en mi opinión? Yo creo que tanto las comunidades, que también tienen una responsabilidad en el interior de su territorio, como el Gobierno de España para el conjunto del Sistema Nacional de Salud con el Consejo Interterritorial, se debiera de tomar la lucha frente a las inequidades como una prioridad y luego financiar o más bien cofinanciar programas concretos de lucha frente a las inequidades, porque a veces la inequidad puede ser un problema de gestión y a veces la inequidad puede ser un problema de recursos o de distribución de factores determinantes del riesgo por razones que no son competencia de sanidad. Imagínate zonas donde hay mucha contaminación ambiental frente a otras. Eso requiere una respuesta diferente en donde sí la haya a donde no la haya. Por lo tanto, yo creo que en definitiva se trataría de reforzar la labor de lucha frente a las desigualdades y en el caso del Gobierno de España tú puedes generar un fondo nuevo, pero yo utilizaría el fondo de cohesión como modelo donde hacer políticas de corrección de desigualdades. Por lo tanto, tendría que haber un observatorio de las inequidades, para que esto no sea el debate de aquí hay inequidad y allí no lo hay porque nos interesa o porque lo entendemos así, que muchas veces no es un problema de intereses partidistas, sino de que entendemos que el hecho de que en una región se haga una cosa y aquí otra es una inequidad y a lo mejor no lo es. Eso se puede ver desde el punto de vista técnico con un observatorio de las inequidades y no hace falta crear un organismo especial, sino una función específica dirigida a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que esa es la clave y más los programas concretos, es decir, a ver qué está pasando y por qué. Pero me iba al principio de mi intervención anterior, cuando yo hablaba de que muchas veces muchas terapias o fármacos al final terminan siendo administrados exclusivamente en un ensayo clínico o casi al final ya cuando la persona está desahuciada, es decir, vamos a probar esto como última opción, no como una opción prevalente, no como una opción previa, a decir, oye, vamos a apostar por esto. Y ahí es donde está la inequidad, porque ahí sí que hay territorios o hay comunidades o incluso dentro de la propia comunidad determinados profesionales que son más abiertos a estas circunstancias donde avanzan tecnológicamente o avanzan en su diagnóstico
diagnóstico o por sus estudios o por su trabajo. Y esto sí que es verdad que genera determinadas distensiones. En el día a día, yo me encuentro casos reales de gente que dice: no entiendo por qué en tal departamento de salud se ha administrado este fármaco y a mí me están poniendo pegas, o por qué a mi familia le han dicho que solamente en este estadio se le va a administrar ese fármaco cuando a este otro se le está administrando con anterioridad. Creo que eso se soluciona de manera transversal con programas concretos sobre determinadas circunstancias. Pero entiendo lo del fondo de cohesión y yo también estoy de acuerdo que debería ser a partir de ahí. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, José Juan Zaplana, José Martínez Olmos, muchas gracias por estas reflexiones tan interesantes. Gracias a los dos. Muchas gracias.